Hoy les hablaremos de diferentes temáticas. Daremos inicio con el secreto profesional, el cual está a cargo de 3 estudiantes, Talía Correa, Joana Tocaría y quien les habla, Adaluz Tejada. Secreto profesional. Podemos decir que es la obligación legal que tienen ciertos profesionales de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en juicio. Hablemos del artículo 35. El psicólogo está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. En el artículo 36 nos menciona que toda la información que el psicólogo recoge en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales expresadas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que solo podrá ser examinado por el consentimiento expresado del cliente. El psicólogo velará porque sus evaluantes colaboradores se atengan a este secreto profesional. En el artículo 37, en el ejercicio de su profesión, el psicólogo mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido y siempre con la autorización de su cliente. Artículo 38. Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio sujeto de quien el psicólogo obtiene información, él solo puede comunicarle a terceras personas con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de una autorización. Consentimiento informado. Podemos decir que es un deber del psicólogo y un derecho del usuario. Como deber, es la obligación del profesional de informar al usuario de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá en la prestación de sus servicios en cualquier área de psicología. Debe cerciorarse y asegurarse de que el usuario lo ha entendido. Es también un derecho del usuario recibir dicha información para poder dar su consentimiento para la intervención psicológica de manera libre y autónoma. Por esto, el consentimiento informado es el inicio de toda relación entre psicólogo y usuario. De acuerdo con las reglas del derecho, cada vez que se establece una obligación en una parte, surgen derechos de la otra. En ese sentido, las obligaciones del profesional de psicología son los derechos del usuario y los deberes del usuario son los derechos del psicólogo. Debemos mencionar que en el artículo 36 de la Ley 1090 del 2006, allí se establecen los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional. En consecuencia, las personas objeto del ejercicio profesional, es decir, los usuarios del psicólogo, son los recipiendarios de los derechos y como titulares de ese derecho, al psicólogo no le queda más que cumplirlos y hacerlos cumplir. Condiciones generales. Solo se puede presentar cuando su causa y objeto son lícitos. Debe ser voluntario y carente de vicios. Expresar con claridad las condiciones y limitaciones del secreto profesional. En entornos forenses deberá aclarar su derecho a la no declaración en contra de sí mismo o en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Ser legalmente capaz de obligarse a sí mismo. Las situaciones en las que no puede hacerse es cuando el estado mental del paciente no es normal, el paciente se encuentra en estado de inconsciencia. Condiciones para los menores de edad y personas incapacitadas. Para efectos del consentimiento informado, no podrán firmar los menores de 14 años y deberá hacerlo su representante legal.
que en la mayoría de los casos son sus padres o en su defecto los que el juez señale. Por otro lado, están los menores de edad que la ley llama menores adultos, que son incapaces relativos. Ellos podrán firmar el consentimiento, pero con el acompañamiento de sus representantes legales. También podrán hacerlo de manera independiente con asesoramiento del psicólogo para algunas intervenciones que no revistan mayor trascendencia para ellos, para las que se han considerado como responsables. En una situación similar a la de los menores de edad, se encuentran los individuos con limitaciones cognitivas que no les permiten la toma de decisiones, quienes han sido declarados interdictos y por lo tanto no podrán dar su consentimiento. Dicho consentimiento lo darán los padres o la persona que judicialmente haya sido delegada. Es importante resaltar que en esta situación no se permiten salvedades. Obtención y uso de la información. En el artículo 39 encontramos que la información obtenida por el psicólogo no puede ser revelada a otros, excepto en casos de riesgos para otros, siempre y cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y los derechos de la persona, su familia o la sociedad. A. Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona, juez, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente al sujeto evaluado. Este último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que con ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otra persona o entidades. B. Cuando las autoridades legales lo soliciten. Solo en aquellos casos previos por la ley, la información que se suministre será estrictamente la necesaria. C. Cuando el cliente se encuentre en incapacidad física o mental que le imposibilite recibir sus resultados o dar un consentimiento informado. En tal caso, se tomarán los cuidados necesarios para proteger los derechos de estos últimos. La información solo se entregará a padres, tutores o personas encargadas para recibir la misma. D. Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento informado, la información solo se le entrega a padres o a aquella persona encargada. Artículo 40. Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones o organizaciones en general estarán sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecidos, quedando tanto el psicólogo como la correspondiente instancia solicitante obligado a no darles difusión fuera del estricto marco para el que fueron recaudados. Artículo 41. Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados en los que deban constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que se les requieran al psicólogo por otras instancias, a efectos de planeación, obtención de recursos o otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, siempre que no sean estrictamente necesarios. Artículo 42. De la información profesionalmente adquirida, no debe nunca el psicólogo servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en prejuicio del interesado. Artículo 43. La exposición oral, impresa, audiovisual u otro, de caso clínico o ilustrativo con fines didácticos o de comunicación o de divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución. Artículo 44. En caso de que el medio usado para hacer o mostrar exposiciones de casos o información conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo explícito. Artículo 45. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en medios escritos o de cualquier otro medio
de almacenamiento digital o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condición de seguridad y secreto, que impida que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. Artículo 46. Para la presencia y manifiesta o reservada de terceras personas innecesarias para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se requiere el previo consentimiento del cliente. Artículo 47. Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán de expresar su alcance y limitaciones, el grado de incertidumbre que acerca de sus varios contenidos posee el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo constar, en todo caso, los datos del profesional que lo emite. Artículo 48. El fallecimiento del cliente o su desaparición, en el caso de instituciones públicas o privadas, no libera al psicólogo de las obligaciones del secreto profesional. Ética en la investigación psicológica y psiquiátrica. Se ha de entender por investigación toda clase de actividad diseñada a aumentar el conocimiento objetivo de la realidad por medio de teorías, principios y relaciones de causalidad, que pueden ser corroboradas y aceptadas por la observación y la inferencia científica. La historia de la investigación científica con seres humanos está plagada de episodios lamentables, sobre lo que puede encontrarse una abundantísima bibliografía. En Inglaterra, en el año 1721, el cirujano inglés Charles inoculó viruela a 6 prisioneros a cambio de una promesa de libertad. En España, entre el año 1803 y 1806, Balbis experimentó con 22 niños huérfanos de un hogar de menores de Galicia, entre los 8 años y 12 años, y con otros muchos esclavos negros, para transmitir la variolización desde Europa al resto de los territorios del Imperio Español. En Alemania, en el año 1900, varios estudios se hacían inoculando enfermedades venéreas no curables. En individuos inconscientes de ese hecho se trasplantaban cáncer. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Dachau, Alemania, bajo la responsabilidad del Dr. Sigmund Rachel, los nazis hicieron experimentos variados entre agosto de 1942 y mayo de 1943, que actualmente se expone en el museo. En Estados Unidos, en el año de 1833, un cirujano de Michigan, William, mantuvo durante 3 años la herida de bala en el estómago de un enfermo, para observar con la colaboración del enfermo cómo funcionaba su aparato digestivo. En Australia, entre el año 1943 y 1945, el ejército utilizó a un total de 850 personas, entre ellos judíos que huían de la persecución nazi, a los soldados australianos e italianos heridos, para investigar con ellos, inoculándoles dosis del virus de malaria equivalente a 13.000 picaduras de mosquitos. Cabe resaltar los principios éticos relevantes en la práctica de la investigación con personas son el respeto, el beneficio y la justicia, de los cuales se desprenden distintas temáticas fundamentales a la hora de investigar, como el consentimiento informado de los participantes, los riesgos y beneficios, la validez, el manejo de los datos, la comunicación verbal y no verbal, entre otras. Esto se remite a la ética personal del investigador, sin la cual pueden resultar inútiles muchas regulaciones y normativas al ser desociadas por quien no tiene la convicción íntima y sincera de cómo deberían accionar. El saber relacionar investigaciones en la forma ética conduce la habilidad para obtener resultados válidos, la cooperación necesaria de los participantes y el apoyo social necesario para sustentar la ciencia.